En estos tiempos en los que la economía nos atraviesa y nos interesa a todos, necesitamos respuestas o nuevas preguntas. Movimiento 21. Aportes para la reconstrucción del pensamiento nacional. En este capítulo, el economista Jorge Remeslenikov nos va a describir el por qué llegamos a la situación en la que estamos, las deudas de la democracia y también nos va a abrir la puerta a nuevas preguntas. Además, describirá el rol y la responsabilidad de la dirigencia política y por qué es tan importante conocer las leyes de la economía. Desde la recuperación de la democracia en 1983, claramente ha habido un gran avance en términos de libertad, derechos humanos, cuestiones de género, medio ambiente, etc. Pero convengamos que desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, hay una gran deuda. Porque en estos ya casi 38 años, la Argentina ha crecido muy poco, la inflación ha sido altísima, hemos tenido que sacar algunos ceros a la moneda, la pobreza aumenta. Cuando termina la dictadura, la pobreza era del 16% y ahora estamos en el orden del 40%. Interrumpimos los títulos para darle lugar, Pepe, a esta información urgente que se acaba de dar a conocer. Es alto el nivel de la inflación del mes. Y ya en los primeros 5 meses del año, 21,5% acumulado. La inflación, ahí la tenés, 3,2% en junio. Además, el país tiene poca competitividad, la productividad no ha crecido, también en este siglo el Estado se expandió muchísimo y los servicios no han mejorado, al contrario, en muchas cosas hemos empeorado y la presión tributaria es muy alta, como así también hemos tenido problemas con la inversión, el ahorro, que son bajos para lo necesario, lo que un país necesita para poder crecer y hemos perdido riqueza. Porque el país está endeudado, pero también la infraestructura no se ha mantenido como corresponde, hemos perdido la calidad de la mano de obra, ha habido fuga de capitales y obviamente quedan las preguntas centrales de por qué crecimos tan poco, por qué no hemos podido resolver el conflicto distributivo, por qué la inflación no se puede derrotar, por qué nunca pudimos discutir y acordar un programa macroeconómico, una estrategia de crecimiento. ¿Por qué otros países occidentales con democracia y una economía de mercado han podido crecer, han podido bajar la pobreza, han podido estabilizar sus economías? Son preguntas que la dirigencia en su conjunto se debe para con la sociedad. Pero convengamos que dentro de la dirigencia es la dirigencia política la que tiene mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque se prepara para gobernar. Entonces, a mí me parece que uno se debe discutir abiertamente este tipo de cosas. Primero hay que analizar por el conflicto distributivo que hace muchísimas décadas nos sigue y no lo podemos resolver. Después también uno escucha muchas veces que estamos mal porque el mundo no nos quiere o nos trata mal, desde el Fondo Monetario hasta lo que se llamaba el imperialismo en una época. Y después también yo lo que observo es que dentro de la dirigencia hay mucho voluntarismo y no se respetan las leyes básicas de la economía. Y la economía tiene sus leyes, más allá de que no salgan exactamente del Congreso, pero si la presión tributaria es muy alta, aumenta la evasión. Esto es una ley. Si los salarios crecen, toda vez que aumenta la productividad y el empleo. Y para crecer hay que acumular capital, hay que tener recursos humanos calificados, hay que aumentar la productividad. Y para acumular hay que invertir. Y antes hay que ahorrar. Para aumentar las exportaciones hay que aumentar la competitividad. La deuda existe porque hay déficit fiscal. Digamos, hay un conjunto de normas, más que normas, leyes, que obviamente no salen de ningún congreso en el mundo, sino que salen de la vida cotidiana y que de alguna manera han sido formalizadas por la teoría. Lo que uno observa
es que sistemáticamente en nuestra dirigencia, y no solamente política en general, se plantean cosas que no toman en cuenta lo que es fundamental también dentro de la política económica. Cuando uno dice queremos hacer tal o cual cosa, bueno, lo primero que hay que hacer es ver cuáles son los problemas de Argentina. En Argentina, el apetito por dólares ha empujado las cotizaciones de la moneda estadounidense a nuevos niveles récords. La brecha entre el dólar libre y el oficial superó el 100%. El dólar en el mercado informal, el denominado dólar blue, alcanzó un nuevo máximo de 200 pesos por unidad para la venta. Argentina tiene la situación económica más frágil de la región y según la agencia Standard & Poor's, Argentina está entre los 5 países del mundo con la economía más frágil. Y es el segundo país en Latinoamérica, después de Venezuela, que genera menos confianza entre los inversionistas extranjeros. Ese tipo de cosas tenemos que analizar. Y después ver los objetivos, que en general los objetivos son históricos, ¿no? Hay que crecer, bajar la pobreza, controlar los precios, pero fundamentalmente el paso siguiente es cuáles son las restricciones. Y en ese sentido uno dice, bueno, ¿qué financiamiento tenemos? ¿Cuál es la calidad de la mano de obra? Y eso de alguna manera no es que ponga un corsé, pero sí pone un límite que a uno lo lleva inmediatamente a la realidad. Y después hay que analizar también todo el tema de lo que es un ajuste en la economía. Siempre se discute, se critica en Argentina al que hace el ajuste. Y no se discute al que hizo el desajuste. Pasa lo mismo que se crean derechos, derecho a esto, ¿verdad? Y nunca o casi nunca, se piensa cómo se va a financiar. Pero de todas maneras yo creo que la política tiene que analizar el presente y proyectarse al futuro. Ahora sí, conocemos los lineamientos que plantea el documento El desencuentro entre la política y la economía de Jorge Remes Lenikov acerca del por qué estamos acá y cómo es la realidad económica que estamos viviendo. En el próximo episodio, ¿cómo debe ser la economía? ¿Cuál es el rol del Estado? Acompáñanos a seguir recorriendo este documento. Movimiento 21. Aportes para la reconstrucción del pensamiento nacional.